Porque el Espíritu Él habita lejos del altivo. Él no hace habitar, Dios no hace habitar su Espíritu con el soberbio, sino con el humilde. Y vi la humildad de este hombre de Dios y supe es un hombre de Dios. Y nos volvimos a ver 10 años después en México, cuando estábamos ministrando. El poder de Dios estaba tan fuerte en ese lugar. Y Claudio nos trajo a Fernando para que lo saludáramos. Y Pati le puso la mano y salió volando varios metros. Y nos dio una alegría luego verlo. Y todos los reportes que hemos oído, como hemos oído del pastor Ortega, del pastor Montoya, del pastor Alberto Aranda, del pastor Daconte, de todos ustedes de allá de México, pastor Aarón, reportes de avivamiento, cómo Dios se está moviendo. Bueno, Dios tomó a Fernando, lo tiene moviendo esa nación de ciudad en ciudad, de coliseo en coliseo, de estadios. En su iglesia abrazaron este fuego. Hay una unción muy fresca ya. Y yo le dije, Fernando, yo quisiera que el domingo en la mañana compartieras en la primera enseñanza, antes de que nosotros, Pati y yo, cerremos el congreso, en la segunda enseñanza, yo quisiera que compartieras, porque hay una unción de Dios en ti para bendecir naciones. Y te digo, Fernando, es grande la unción que Dios te ha dado. Así que recibamos a este hombre de Dios, este avivador que Dios se está levantando, o que ha levantado poderosamente en México, Pastor Fernando Sosa. Venga acá con su familia, démosle un buen gloria a Dios. To Jesus be all the glory. All the glory. Levanta tus manos y di: a Cristo sea toda la gloria. Raise your hands and say, to Jesus be all the glory. Amén, amén. Amen. Es un placer para nosotros en esta mañana Such a pleasure for us this morning. estar aquí, y un privilegio, To be with you is such a un privilege. honor. It's an honor. Le tiemblan a uno las patitas. And it's like my knees are shaking. Ya. Y no es fácil estar aquí. It's not easy just to be up here. Ya le dije a Aarón que si me caigo, I que told Aaron que él continúe. if I fall out, you go ahead and continue. Mi familia está aquí. Mi My esposa family's here. Esther, mi hija And Elisa Esther. y mi yerno Toño. Antonio and his Llevamos 32 años y medio de casados. 32 years we've been married. Elisa Elisa, vino después de 10 años de casados. she came 10 years after we've been married. Tres médicos, el reumatólogo, The three main doctors, el ginecólogo, the genealogist, el cardiólogo, and the heart specialist. me dijeron, tu esposa ya no va a vivir. They had told us, your wife is not going to live. Ella tenía lupus. She had lupus. Y dijeron, y nunca más vas a poder tener bebés. And you will never be able to have children. Y es lo que dicen los médicos, pero otra cosa es lo que dice Jesús. One thing is what the doctors say and the medical people, but another thing is what Jesus says. Estábamos cuando nos casamos, When we were married, yo tuve que ir a un mundial de ciclismo en Bélgica. I was in a World Cup tournament that was in Belgium. 10 días después mi esposa me alcanzó, And 10 days later, my wife caught up with me. así que tuvimos nuestra luna de miel en Europa And so we had our honeymoon in Belgium. y encargamos en París. And we made it happen in Paris. Regresando, mi esposa estuvo aproximadamente un año en el hospital. But after we came back, she was a year in the hospital. Bajó a 40 kilos, She had lost 40 kilos. el cabello se le empezó a caer Even her hair was falling out. y los médicos me dijeron, And the doctors told me, pueden tomar asiento, gracias. Los médicos me dijeron, no va a vivir. and the doctors told me, your wife's not going to be able to make it. She's not going to live. Cuando nuestro hijo Esteban murió, And when our son Stephen died,
ella seguía en el hospital. She was still in the hospital. Y ahí en la tumba And it was at that tomb, le dije, Señor, aunque mi esposa se muriera, and I said, Lord, even if my wife dies, yo te seguiré todos los días de mi vida. I will follow you every day of my life. Amén. Amen. Ella tardó un año en recuperarse. She was a year in recovery. Solamente cada día nos veíamos y llorábamos. Every day we would get together, but we would cry En together. las noches antes de acostarnos nos veíamos y llorábamos. And at night before we go to bed, we'd see each other and we'd also just begin to cry. Pero ahí fue donde conocimos al Espíritu Santo That's where we begin to know the Holy Spirit como el gran consolador. as a great comforter. Como el gran consolador. As a great comforter in our lives. Aleluya. Y tal vez tú estés conociendo al Espíritu de Dios en poder, Maybe you're knowing the Holy Spirit in power, pero necesitas conocerlo como el consolador. but you also need to know Him as the comforter. Aleluya. Hallelujah. Y estuvimos orando 10 años And we were praying for 10 years. y nos dijeron, ella nunca más va a tener bebés. And they had told us she will never be able to have Y si children. se llega a embarazar va a morir. And if she becomes pregnant, she'll die. Pero le creímos al Señor. But we believe the Lord. Así que nosotros tenemos una historia. And so we have a history. 10 años después, Elisa vino. 10 years later, Elisa was born. Y años después vino Toño And then years later, Tonio came along. y se la llevó. And he took her away. Gloria a Dios, gloria Glory a to Dios. God. Verdaderamente estamos aquí por el poder de Dios y por el poder del Espíritu Santo. Truly, we are here No, by the no. power of God and the power of the Holy En Spirit. nuestra historia, lo más importante de nuestra historia es The el most- Espíritu Santo irrumpió en nuestras vidas un día The most important thing in our y nos history is tomó what the Holy Spirit has y done nos in ha our traído life. hasta And He aquí. took us. Y nada más quiero agregar unas cosas a lo que mi esposo And I dijo. just want to add a few things to what my husband was saying. Un tiempo en mi vida, There was a time cuando in yo my- era adolescente todavía, when I was an el Señor adolescent, empezó a poner algo en mi vida muy especial. the Lord began to put something very special in my life. Ahora entiendo que era un hambre especial. Yo estaba en la iglesia, And I know it was, now I conocía know al it was a Señor, hunger for His presence. pero algo empezó en mi vida, una necesidad imperiosa de conocer más de Such a Él. strong need in Entonces my life. yo me moví de iglesia So I began to serve Him in y the church. coincidí en la iglesia a la cual iba And that's where I met my husband, in that church where I was y going. no podíamos haber sido más diferentes. And we couldn't have been so different. Él era un atleta, He un was an hombre muy athlete. conocido, perdonaron, en el mundo del deporte a He nivel lived internacional. in the world of the athletes and sports. Y yo era una joven desahuciada. And I was a young lady that was given up by medical science. Pero cuando coincidimos en esa iglesia, But when we came together in that church, algo teníamos en común. we had something in common. Un hambre impresionante An impressive por hunger conocer al Señor de una forma to- más íntima, to know más the Lord profunda. in an intimate way. Y cuando nos hicimos novios poquito tiempo después, And when we became boyfriend and girlfriend some time later, los dos estábamos estudiando, los dos trabajábamos We toda were la semana studying. prácticamente. and we were working at the same time, Estábamos haciendo nuestra carrera, así poco tiempo teníamos de vernos and we were Para- both very, very busy working our professions and had little time to see each other. para vernos. Pero el poquito tiempo que teníamos era los viernes en la noche. But the time that we could see each other was Friday evenings. Y lo que hacíamos era correr a una casa chiquita muy lejos de donde nosotros And vivíamos, so we would run off to this small house that was far away from where we lived, donde estaba empezando a crecer un grupito de gente igual de hambrienta que where a nosotros. small group of people were getting together that were hungry for God like we were. Todavía no había mega iglesias en la Ciudad de México, At that time, there was no mega and great churches in Mexico City. pero empezaba a haber puntitos, focos. But there was like little small points where Y the ahí Holy Spirit, íbamos. and there was where we would go. A veces llegábamos a las 3 de la mañana y yo creo que el Espíritu Santo cegó a mis papás porque de otra manera me hubieran... Sometimes we'd get back at 3 in the morning. I think the Lord touched Porque my nos parents. estábamos en esas reuniones hasta esa hora. Fue en una de esas reuniones donde por primera vez oír
oímos hablar en lenguas. And it was in those meetings that for the first time we began to hear people that were speaking in tongues. Y nosotros nos quedábamos así con los ojos, ¿qué es esto? And our eyes were wide open. Medio We're, espantados. what is this? Pero it's no kinda lo scary. suficiente para correr. But it wasn't para enough to huir. run us off. Y lo único que teníamos en común en ese entonces, aparte de que nos amábamos, era ese amor por conocer, esa hambre. And this is what we had so much in common Y besides loving, so we had such a hunger. le doy gracias a Dios que me llevó al punto donde Él estaba con la misma hambre que yo. And I thank God that He took me to the same point that He had of that intense hunger for God. Y creo que Dios la sigue intensificando en And I know that God nosotros. is continuing to intensify that hunger. Y es lo que oramos para nuestra nación. And Que that's Dios what we're ponga praying. esa hambre, que prepare el momento para que Él pueda descender como ha descendido en esta iglesia. And Y that's yo what sé we're que lo doing. va a hacer, porque Pray Él no hace in excepción de Mexico. They pour out His personas. hunger Les because amamos. of sin and cause it to intensify in Mexico. Aleluya. Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. Ricardo entonces y Pati vienen a México. And so Ricardo and Pati, they come to Mexico. Y le hablé a mi esposa y le dije, fíjate que vienen Ricardo y Pati a México. And I spoke to my wife and said, Ricardo and Pati Y me is dice, coming. ¿por qué no vas? And I said, why don't you go? Y yo le dije, mira, yo lo que quiero ya es irme a Canadá y retirarme. And I said, the only thing I want to do is go to Canada and to retire. Nadie sabía esto. No one knew about this. Llevábamos ya muchos años We were, for many years, hablando sobre el Espíritu Santo speaking about the Holy y sobre las Spirit manifestaciones del Espíritu and Santo. even the manifestations of the Holy Spirit. Habíamos visto toda clase o muchas cosas del Espíritu We had Santo. seen every type of manifestation of the Holy Spirit. Lloviendo adentro, It would even actually rain inside of some of our meetings. mientras afuera estaba seco. Even though outside there was no rain. La gente bañada en oro, The people have been covered with gold dust. la gente en una locura total en relación con las The manifestaciones. Holy Spirit would fall and everyone would become drunk in the Holy Spirit. Pero me cansé. But I grew tired. Y lo que más hice en esos años fue orar. And what I did in those years, most of the thing that I did in those years was praying. Y era buscar a Dios. And I was seeking Him. Y pedirle perdón a Dios por nuestra nación. And I was asking forgiveness to God for our nation. Y yo oía como Jesús había dicho, And I had heard how Jesus had said, yo te he querido juntar como las gallinas juntan I've sus wanted polluelos, to draw you like the hen draws its chicks under its wings. mas no quisiste. But you didn't want it. Por cuanto no conociste el tiempo de Because you did tu not know visitación, the time of your visitation. tu casa te es dejada desierta. Your house will be left desolate. ¿Escucharon bien eso? Did you hear this? Yo les pido a ustedes, pastores y líderes, que conozcan el tiempo de la visitación I de ask Dios. you, pastors and leaders, you would know the time of His visitation. Hoy es el tiempo de la visitación de Dios. Today is the time of His visitation. Hoy es el tiempo de la visitación de Today is the Dios. day of His visitation. Y yo no quiero que mi casa se quede And I desierta, don't want my house to be que left México desolate. se quede That desierto, Mexico would be left in a desert. que las naciones se queden sin la presencia de Dios. That the nations would be left without His presence. Por eso hemos venido a beber. That's why we've come to drink of His presence. Así que yo estaba pensando ya retirarme. And so I was thinking about retiring. Llevábamos 33, 34 años de servir al Señor. 33, 34 years of serving the Lord. Conocí a Aarón antes de casarse. I knew Aaron before he got married. Compartimos juntos, We would share many times together. predicamos We juntos, would preach together. soñábamos We juntos, would dream together. hablábamos de nuestras inconformidades And we would speak about all the things we weren't comfortable, didn't like. y que creíamos que tenía que venir más de Dios. That we believed that God had to bring more, wanted to bring more. Éramos soñadores We were dreamers. y hoy estamos viendo And now we're seeing lo que deseamos what we're desiring. y está aquí en Colombia. And it's here in Colombia. Aleluya. Aleluya. Así que me encaminé hacia donde estaba, del otro lado de la ciudad, Ricardo y Pati predicando. And so I went across the city to where Ricardo and Pati were preaching and Yo- ministering. yo-
yo iba con varias gentes And I was going with a lot of different people. y hablaba por teléfono también con mi esposa. Yo le decía, hay mucho tráfico. And I was speaking to my wife, I said, oh, honey, there's so much Ya traffic. llevo 3